Una de las doctrinas más importantes que existen es la doctrina de la Trinidad. Esta doctrina ha sido largamente discutida y argumentada desde hace muchos siglos por diferentes teólogos dentro del cristianismo. Quiero decirles anticipadamente que hay muchos cristianos que no confiesan la doctrina de la Trinidad y es una de las doctrinas que se pueden considerar no esenciales para la salvación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que yo conozco hermanos de iglesias que no son trinitarios. O sea, creen que el Espíritu y el Padre es lo mismo. El Espíritu es de Dios, es el Padre, y Jesucristo viene de Dios, y no niegan que Él es Dios. Pero tienen un concepto diferente, creen en una dualidad, una dicotomía, y muchos no creen en la Trinidad. ¿Por qué esta enseñanza o por qué estas creencias? Y es algo que nosotros vamos en esta tarde a aclarar, porque algunos, repito, la han rechazado y otros la han aceptado. Han existido grandes cristianos en la iglesia y grandes teólogos en la historia del cristianismo que no aceptaron la doctrina de la Trinidad. Muchos han concluido que porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no debemos de creer en la Trinidad divina. Pero vamos en primer lugar, rápidamente, vamos a profundizar algo en esta tarde, a definir en primer lugar qué enseña la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad enseña que Dios es uno manifestado en tres personas distintas. Esto es el cimiento básicamente de la teología de la doctrina de la Trinidad. No creemos en tres dioses. Hay gente que llega y nos quiere hacer parecer como tontos. Ustedes creen en tres dioses, no es tres dioses, es un solo Dios, una sola esencia manifestada en tres formas distintas. Muchas veces me ha gustado a mí usar un ejemplo de la física y le pregunto a una persona, dime cuál es la composición química del agua. H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Muy bien, esta es la composición química del agua, es la esencia del agua. El agua en estado de hielo, en estado sólido, es H2O. En estado líquido y en estado gaseoso. Bueno, aquí vemos en la física una composición química manifestado en tres fenómenos diferentes, pero sin embargo manteniendo la misma esencia química. H2O. Dios es así. El hielo, el agua y el vapor no es que sean tres diferentes estados de la materia, es el mismo estado de la materia, pero bajo diferentes circunstancias, bajo el tiempo y el espacio, y bajo manifestaciones de fenómeno que son diferentes a la esencia H2O. Pero tanto el hielo, el gas y el agua líquida nos tienen la misma esencia. Dios es algo parecido. El Hijo es la divinidad. El Espíritu Santo es la divinidad, el Padre es la divinidad. No son tres dioses, es la misma esencia manifestada en tres personas diferentes. Otro ejemplo, un prisma. Si tú tomas un prisma y le diriges un rayo de luz blanca, y tú estás aquí del lado izquierdo mío, y le diriges un rayo de luz blanca, la persona que vea la entrada de la luz aquí saliendo del prisma, vas a ver una descomposición de 7 colores. Aquí ves solamente un rayo de luz, pero al atravesar el prisma se descompone en 7 colores. Entonces, ¿qué podrías tú concluir en tu bitácora científica? ¿La luz es blanca o tiene 7 colores? Según lo que tú estés percibiendo desde el lugar donde tú te encuentras. Si tú vas en un avión, tú vas a creer que todas las gentes son hormiguitas. Y no es que sean hormiguitas, sino que la altura te hace ver las cosas mucho más chiquitas de lo que son. Cuando tú bajas y te pones en el nivel, en la dimensión de las personas, te das cuenta que desde arriba parecen hormiguitas, pero ya aquí en esta dimensión, en las dos dimensiones, aparecen de personas de bastante estatura. Todo depende con el lente con que vea las cosas. Entonces, una persona podría concluir que la luz es blanca, sin embargo, atravesando el prisma, te das cuenta que los 7 colores son 7 colores, pero sin embargo forman parte del mismo rayo de luz blanca. Y por descompuesto, a través Dios ha escogido atravesar y manifestarse en el universo de 3 formas diferentes. Y este sello de 3 cosas lo ha dejado Dios en todo el universo que Él creó.
nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 4:12, Génesis 35. Entonces nosotros somos tripartitas y todo lo que nosotros vemos alrededor tiene el sello de una Trinidad. Ahora muy bien, Dios es uno, entonces un ser manifestado en tres formas diferentes. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Si tú crees que Jesucristo es una personalidad, una persona, pero al mismo tiempo es Dios, entonces eres trinitario. Si tú crees que el Espíritu Santo es una persona habla, una persona comunica. Dice Hechos 5, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Yo no le puedo mentir al aire. Yo no le puedo mentir como dice una secta a los testigos de Jehová. El Espíritu Santo, dicen los testigos de Jehová, es una fuerza inmanente que sale intangible. Tú no le puedes mentir al aire. El Espíritu Santo los llevó. El Espíritu Santo dijo. La Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es una persona con habla, con ojos, que manifiesta todo aquello que tiene una personalidad. Ahora vamos a terminar con esto. ¿Es lógica la doctrina de la Trinidad? ¿Se podría dentro de la lógica clasificar? No permitamos, como les dije hace unos momentos, que nadie nos acuse de que porque tú crees en la Trinidad, creemos en tres dioses, porque es una manera de hacernos parecer tontos, como yo lo he visto en muchos lugares donde he tenido debates sobre la doctrina de la Trinidad. La teología cristiana, escuchen muy bien, les voy a dar bases muy fuertes para defender esta doctrina. La teología cristiana nunca es necesariamente lógica. Síganme con mucho cuidado. Vamos a echarnos un clavado bien hondo. La teología cristiana nunca es necesariamente lógica. Es lógico, fíjense ustedes, si seguimos la lógica, es lógico acusar a Dios como el autor del pecado. Irresponsable porque, número uno, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe. Dios tuvo el poder, ¿sí o no?, de impedir que entrara el pecado. Sí lo tuvo. ¿Dios sabía que el hombre pecaría? Sí. Puesto que Dios no detuvo al hombre para que pecara, lógicamente, cuando lo pudo haber hecho, entonces Dios es el autor del pecado. Vean ustedes cómo siguiendo una línea de lógica, se puede llegar a conclusiones ilógicas, a conclusiones absolutamente aberrantes. Todo esto suena muy lógico, pero nada puede estar más lejos de la verdad. Miren ustedes, la teología cristiana no debe ser comprendida lógicamente, sino analógicamente. Apúntalo. Analógicamente. La teología cristiana no es comprendida lógicamente, sino analógicamente. ¿Qué significa analógicamente? La analogía es la relación, apúntala. La analogía es la relación de semejanza entre dos cosas distintas. La relación de semejanza entre dos cosas distintas. La Biblia se interpreta analógicamente y no lógicamente. La lógica, para que vean la diferencia, es como las matemáticas. La lógica es esto: 2 más 2 son 4, 4 y 4 son 8. Esto es la lógica. Sin embargo, en la Biblia no siempre 2 más 2 son 4. ¿Ya vas entendiendo? Ahora vean ustedes lo que significa analógicamente comparar escritura con escritura. Nunca basamos una enseñanza de la Biblia en un solo versículo. Nunca basamos la enseñanza de la Biblia en un solo versículo. Por ejemplo, Juan 2, donde dice, y muchos creyeron en él. Si sacas ese versículo, concluyes lógicamente, fueron salvados. Pero el versículo que sigue dice, mas Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía sus corazones. Entonces, si tú no lees los versículos después y los que anteceden al texto, haces un pretexto del contexto.